Activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela creen muy necesaria la visita que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar la condición de los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, aseguran que el régimen de Nicolás Maduro ha tenido muy poca cooperación con organismos internacionales y con mecanismos que ejercen controles en materia de derechos humanos. Como una demostración de la delicada situación de los presos políticos y la preocupación de la comunidad internacional sobre este tema, califican activistas la solicitud realizada este miércoles por la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, quien pidió formalmente una visita al país para constatar la crisis de los derechos humanos de los presos políticos. Más que necesario, urgente, la supervisión y el monitoreo de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la realidad que viven todos los venezolanos. Que la CIDH reitere su petición de visitar el helicoide subraya la gravedad de la crisis de los derechos humanos que padecen las personas privadas de libertad. El régimen venezolano tiene la obligación ineludible de permitir el acceso sin restricciones a los organismos internacionales, tal como lo establece el derecho internacional. La negativa constante a estas inspecciones es una admisión de las atrocidades y abusos que se buscan ocultar tras los muros de este centro de reclusión. Sin embargo, desde organizaciones nacionales advierten que la posibilidad real de que esta visita se concrete es muy baja, pues el régimen venezolano se ha mostrado de espaldas al control en materia de derechos humanos. Desde la ONG Provea señalan que la última visita que se permitió a la CIDH fue en 2002. En 2017 y 2020 les fue negado el acceso. Además, el régimen venezolano ha impedido las visitas de la Misión de Determinación de Hechos, de relatores de la ONU y los grupos de trabajo en materia de desaparición forzada y de detenciones arbitrarias. También ha puesto trabas al normal funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, que hasta hace poco solo tenía un funcionario en el país. Este es un gobierno que está de espalda a los mecanismos internacionales de derechos humanos, que solo le importa a Naciones Unidas y solo le importa el sistema interamericano cuando existe algún tipo de amenaza externa. Hoy día este es el caso. Pero la tradición, digamos, lo que hemos visto, los antecedentes y los precedentes, es que el gobierno venezolano ha estado de espalda a los mecanismos internacionales de derechos humanos y de espalda y de una negativa constante y frecuente al acceso a los relatores. A pesar de esto, familiares de los presos políticos exhortan a que se materialice, también a que se permita que lo realicen otros organismos como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, pero piden se extienda a los distintos centros de reclusión que hay en el país. Recordemos que tenemos 2 centros de tortura en la actualidad ejemplarizantes, que son el Rodeo 1 y Guaycaipuro. Estamos convencidos que la presión de los organismos internacionales y la presión comunicacional hace que la situación no sea peor de lo que ya es. Por eso insistimos, persistimos y reiteraremos que acciones como estas se sigan materializando en favor de las víctimas. La CIDH ha asegurado en su informe que basa sus preocupaciones en las denuncias recibidas sobre violaciones a los derechos humanos en el país y ante el aumento de solicitudes de medidas de protección. Informaron que en 2024 fueron otorgadas 23 medidas, mientras que en lo que va del presente año ya han sido otorgadas 25. Saludamos a Gloria Demis, ella es relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela. Bienvenida a NTN 24. Gracias por la invitación a conversar sobre este tema tan importante. Sí, de hecho es un tema muy importante que lleva a la CIDH a pedir formalmente visitar Venezuela en este momento en particular. ¿Qué nuevas denuncias han recibido ustedes? Muchas gracias por esta oportunidad de poder abordar lo que la Comisión considera un asunto muy importante en lo que respecta a su mandato, al proteger y promover los derechos humanos a través de las Américas y el Caribe. Como usted bien sabe, la Comisión tiene en su cartera de herramientas el mecanismo de monitoreo y ha hecho monitoreo frente a los derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela durante ya hace décadas y ha reportado en sus informes anuales durante más de 20 años ahora la situación en Venezuela. Más recientemente, y esto fue en enero de este año, la Comisión emitió un reporte sobre las violaciones graves de derechos humanos en el contexto de las elecciones de julio de 2024. Así que la urgencia se ve subrayada por
preocupaciones frente a peticiones y casos de la Comisión, frente a sus verdaderos mecanismos de monitoreo, pero puntualmente sobre medidas cautelares que han sido solicitadas y que han sido aceptadas. En adición a esto, a los reportes de las organizaciones internacionales y de información facilitada por la sociedad civil, y hemos encontrado que esos reportes y que en la cartera de herramientas, tal como el monitoreo y las peticiones y casos y medidas que podrían generar una precaución, han indicado desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, les han negado medicamentos o atención médica, también la intensificación frente a la persecución de todas las personas que siguió a las elecciones de 2024. Y hemos visto que estas personas que han sido detenidas arbitrariamente, muchos de ellos son mujeres, niños, periodistas, gente del común. Así que sí, es hora. Creo que el tiempo ha llegado. Sí, vea, desde hace meses el régimen de Maduro anuncia excarcelaciones como gesto político, pero luego vuelve a encarcelar opositores y lo hemos estado reportando constantemente aquí mismo en NTN 24. ¿Cómo interpreta la CIDH esta puerta giratoria de represión selectiva? Porque hemos visto estas acciones sistemáticas que ha mencionado después de las elecciones. ¿Cómo interpreta esta táctica de intimidación? Esta es una táctica emblemática de intimidación selectiva, creo que diseñada para mantener el control doméstico y para generar miedo. Y en contraparte, para poder manipular la percepción internacional. La puerta giratoria, como usted lo llama, se pone en escena. Se trata de medidas simbólicas que no pueden considerarse como un paso hacia adelante, como una reforma real o como algo que realmente lo va a devolver a la normalidad, porque esos son gestos con pequeño impacto. Y yo creo que puntualmente dirigidos hacia escrutinio internacional mientras continúan el ciclo de persecución y miedo. Sí, de hecho, apenas hace algunos días el régimen organizó un espectáculo de Navidad, decían ellos, con fuegos artificiales sobre el centro de torturas del Helicoide, el mayor del continente americano. Mientras adentro siguen denunciándose esos tratos crueles e inhumanos, ¿qué mensaje deja esa puesta en escena frente a la comunidad internacional, comisionada? ¿Sabe? Es básicamente, como ya había dicho, una táctica de casi normalidad. Es una distracción. Probablemente intentando evitar el escrutinio internacional y socavar informes creíbles y que describen son afirmaciones infundadas, pero tenemos que verlo tal y como es por lo que es, solo una distracción. Venezuela se retiró formalmente del sistema interamericano, pero ustedes insisten en actuar. ¿Con qué herramientas reales, con qué dientes cuentan hoy en la CIDH para investigar y presionar efectivamente al régimen? Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante porque el trabajo de la Comisión como un aliado independiente de la OEA, con un mandato para proteger y promover los derechos humanos,
es muy importante. Es muy importante porque no solamente actúan como abogado de lo que es importante en ese contexto, sino que la comisión en sí puede recolectar y publicar evidencia que pone en récord lo que es invisible hacia una más amplia internacional comunidad. Más allá de los términos de lo que la Comisión puede hacer o no, lo que sí puede hacer es que puede hacer más entregas de medidas de precaución y de apoyo entre los miembros de la OEA, pero también frente a la comunidad internacional más amplia sobre lo que está tomando lugar dentro de Venezuela. Y por supuesto, como bien sabe, con la más reciente declaración de la Corte Interamericana, que aún puede referirse hacia casos dentro de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos, a propósito en sí misma, ha enfrentado críticas por la falta de una respuesta común, de una respuesta unificada, de una respuesta decidida. El propio secretario general ha sido cuestionado por no tener una posición clara en contra de los abusos del régimen venezolano. ¿Usted ha podido conversar con el señor Albert Ramdin sobre la visita que están pidiendo en Venezuela? Muchas gracias también por esta pregunta. Yo creo que es muy importante que resaltemos que la regla y el mandato de la Comisión, y ese es uno donde nosotros basamos nuestra regla y nuestro mandato en forma lo completo de la estructura de la OEA, incluyendo el secretario general que recientemente, durante esta semana, habló sobre la situación que está tomando lugar. Y hemos informado sobre la petición que hemos hecho y por el motivo por el cual lo hemos hecho. Pero lo que es más importante, yo creo, en la pregunta que usted está preguntando es que debe ser resaltado que con lo que respecta al mandato, la Comisión es muy precisa y va a continuar su mandato en términos del monitoreo y del informe de los miembros de la OEA y de sus estructuras. Lo que la OEA y la membresía y estructura de eso, lo que hace en términos de acciones diplomáticas o políticas, es totalmente fuera de la Comisión. La última visita de la Comisión fue en 2002. Desde entonces, cada pedido nuevo, en 2017, en 2020, ha sido bloqueado. Si Caracas niega la visita otra vez o guarda silencio otra vez, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué puede hacer la Comisión más allá de la denuncia pública? Es muy importante que lo que venga a continuación sea definitivamente una continuidad de nuestro seguimiento, de intensificar las denuncias, intensificando las denuncias de nuestra lucha contra las violaciones e instando la comunidad internacional de tomar acción directa y de seguir ese interés en o para hacer visible y audible las voces de los venezolanos que son víctimas ante este régimen represor. Precisamente a sus familias, ¿qué les dice? ¿Qué le diría hoy a los familiares de los presos políticos que llevan años esperando justicia y a quienes sienten que el sistema internacional ya no tiene cómo protegerlos?
Yes. Sí. We acknowledge the international system. Nosotros reconocemos las limitaciones del sistema internacional, pero la Comisión se compromete a amplificar las voces de los sobrevivientes, de sus familias, de las víctimas, para mantener la atención enfocada de la comunidad internacional y sus esfuerzos para la rendición de cuentas, reforzando con la esperanza, reforzando la lucha y asegurándonos de que ellos sepan que ellos no están solos y que ellos y su sufrimiento no serán olvidados. Así que yo quiero decir que la Comisión afirma su compromiso con la transparencia y la documentación y con su defensa, incluso bajo graves restricciones. Ustedes han presentado nuevas evidencias ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos en este proceso que se le sigue al régimen madurista. Nosotros hemos presentado expedientes a la CPI, hemos hecho eso desde el año pasado, así que en nuestras comunicaciones nosotros estamos firmemente, quiero resaltar, estamos comprometidos con la transparencia y estamos grabando lo que está sucediendo y compartiendo esta información con la comunidad internacional completamente, incluyendo la CPI. Ya tenemos que ir concluyendo esta entrevista, sin embargo, relatora, me interesa conocer su reacción a una de las grandes noticias con las que cerramos esta semana. ¿Cómo recibe el Nobel de Paz a María Corina Machado en su lucha pacífica por la democracia? ¿Qué mensaje envía a la comunidad internacional en la tarea de garantizar el respeto y la protección a los derechos fundamentales de los venezolanos? ¿Cómo traducir ese impulso que pueda dar este reconocimiento para los venezolanos en acciones concretas? Bueno, pues primero que todo, felicitarla y un foco pacífico al nivel que lo hemos visto en María Corina Machado es uno que debe convertirse en un símbolo a nivel mundial. Esto resalta la importancia del movimiento democrático de Venezuela y da validación de la legitimidad de la resistencia no violenta contra regímenes opresores. Yo creo que eso envía un poderoso mensaje hacia la comunidad internacional de que la defensa de los derechos fundamentales y valores democráticos en Venezuela merecen solidaridad y vigilancia continua y acción. Las palabras de Gloria de Mis a esta hora en la tarde fin de semana de NTN 24. Relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por tener este importante asunto en su agenda. Feliz tarde.